Los grandes tiburones blancos son considerados depredadores en la cima de la cadena alimentaria, en el océano. Dominan su entorno mientras cazan focas, peces y muchas otras formas de vida marina durante años. La idea de que un animal tan poderoso pudiera convertirse en presa parecía casi imposible de imaginar. Sin embargo, un incidente inesperado cambió esa percepción y dio inicio a una investigación que reveló una realidad mucho más compleja y despiadada de lo que cualquiera habría pensado. La investigación se centró en una hembra de gran tiburón blanco conocida por los científicos como Shark Alpha. A finales de 2003, biólogos marinos que trabajaban frente a la costa de Australia Occidental lograron colocarle una etiqueta electrónica de seguimiento. Medía aproximadamente 7 metros de longitud, lo que la situaba entre juvenil y adulta joven, y en ese momento mostraba señales claras de ser una depredadora fuerte y saludable. El dispositivo instalado en Shark Alpha era tecnología avanzada diseñada para estudios marinos a largo plazo. Registraba de manera continua la profundidad, la temperatura del agua y los patrones de movimiento. Permanecía adherido durante un periodo programado, y luego se desprendía automáticamente. Subía a la superficie y enviaba los datos almacenados vía satélite. Este tipo de etiqueta emergente ya se había utilizado en numerosas investigaciones, y se consideraba muy confiable para seguir el comportamiento y las migraciones de los tiburones. Durante los primeros 4 meses, la información recibida parecía completamente normal, aproximadamente 4 meses después de su colocación. La etiqueta salió a la superficie y más tarde fue recuperada en una playa. Cuando los científicos analizaron los datos, notaron de inmediato que los registros finales describían un evento fuera de lo común. La primera señal extraña apareció en las lecturas de temperatura. Aunque los grandes tiburones blancos suelen moverse en aguas entre 12 y 24 grados Celsius, Shark Alpha nadaba en un entorno de unos 8 grados Celsius, algo habitual en esa zona. De repente, la temperatura aumentó de forma brusca, superando los 25 grados Celsius en muy poco tiempo. Un cambio tan rápido no puede ocurrir de manera natural en mar abierto, donde las variaciones son graduales. La explicación más lógica era que la etiqueta, todavía unida al tiburón, había entrado en el interior de un animal de sangre caliente y estaba registrando su temperatura corporal, en lugar de la del océano, justo después de ese aumento térmico. El dispositivo registró un descenso veloz y sostenido hacia aguas profundas, alcanzando casi 600 metros bajo la superficie. El movimiento era demasiado rápido para tratarse de una etiqueta suelta, hundiéndose por sí sola. Más bien indicaba un desplazamiento potente, propio de un gran depredador nadando hacia el fondo. Al reconstruir la secuencia completa, los investigadores llegaron a una conclusión inquietante. Un depredador en la cima de la cadena había sido atacado por una criatura aún más poderosa. Los datos ofrecieron una visión poco común de interacciones entre cazadores, que casi nunca se observan directamente, y obligaron a los científicos a aceptar una realidad clara del ecosistema marino. Incluso los cazadores más temidos del océano pueden convertirse en presa. Dejando una pregunta abierta que sigue sin respuesta: ¿qué tipo de animal tiene la capacidad de cazar a un gran tiburón blanco? La desaparición de Shark Alpha fue mucho más que una simple anomalía en los datos. Puso en duda ideas que durante años se habían aceptado sobre los ecosistemas marinos y la jerarquía entre depredadores. Cuando la noticia salió del ámbito científico, la reacción del público fue rápida e intensa. Surgieron teorías de todo tipo, desde explicaciones basadas en la ciencia hasta propuestas muy imaginativas, cada una con defensores y críticos. Las primeras especulaciones apuntaron a criaturas desconocidas de las profundidades. Algunos imaginaron depredadores gigantes aún no descubiertos, que vivirían en el fondo del océano y subirían ocasionalmente a cazar. Otros hablaron de especies prehistóricas que se creían extintas y que podrían haber sobrevivido en zonas aisladas del océano profundo, que sigue siendo en gran parte inexplorado. Aunque estas ideas despertaron gran interés, no tenían pruebas sólidas más allá del caso de Shark Alpha. El equipo científico, sin embargo, se mantuvo firme en el análisis basado en evidencia, en lugar de dejarse llevar por suposiciones. Los investigadores revisaron cada explicación biológicamente posible. Una de las primeras opciones
fue el ataque de otro gran tiburón blanco, aunque no es frecuente. El canibalismo entre tiburones está documentado. Los individuos más grandes pueden alimentarse de otros más pequeños, especialmente en disputas territoriales o cuando escasea la comida. Registros históricos y estudios previos ya habían mostrado tiburones blancos con marcas de mordidas que solo podían provenir de otros de su misma especie. El tamaño y la distancia entre esas marcas indicaban ataques de ejemplares enormes, a veces de más de 6 metros de longitud. Estos individuos, aunque poco comunes, existen y representan el extremo superior del tamaño de la especie. Los datos de la etiqueta de Shark Alpha parecían apoyar esta hipótesis. El aumento de temperatura coincidía más con la temperatura interna de un gran tiburón que con la de un mamífero marino. Además, la profundidad y los movimientos registrados después del evento se parecían al comportamiento conocido de un tiburón blanco tras alimentarse. El tiempo que la etiqueta permaneció dentro del depredador también encajaba con los ritmos de digestión observados para vencer y consumir a un tiburón de 2,7 metros. El atacante tendría que haber medido entre 5 y 6 metros y pesar más de 1,000 kilogramos. Tiburones de ese tamaño han sido documentados en aguas australianas y se sabe que pueden realizar este tipo de caza. El misterio alcanzó atención internacional gracias a un documental titulado The Hunt for the Super Predator, que siguió la investigación y presentó las distintas teorías ante una audiencia global. La película convirtió una investigación científica en un fenómeno cultural y generó un amplio debate. Otra teoría importante señaló a las orcas, también llamadas ballenas asesinas. Conocidas por cazar tiburones, las orcas cooperan en grupo y poseen gran inteligencia, lo que les permite ejecutar estrategias complejas. En Sudáfrica se han documentado casos en los que atacaron tiburones blancos, provocando un estado de inmovilidad temporal y extrayendo con precisión sus hígados ricos en nutrientes. Sin embargo, varios detalles no coincidían con la hipótesis de las orcas. La temperatura registrada por la etiqueta de Shark Alpha era mucho menor que la temperatura corporal de una orca, y el movimiento prolongado hacia aguas profundas no encajaba con los patrones de buceo de un mamífero que necesita salir a respirar. Además, las orcas suelen consumir órganos específicos y no al tiburón completo, lo que contradice los datos que sugieren un consumo mucho más amplio. También se consideraron otras posibilidades, como la participación de un calamar gigante. No obstante, estas opciones fueron descartadas rápidamente, ya que un animal de sangre fría no podría explicar el aumento de temperatura detectado por la etiqueta, mediante un análisis cuidadoso y la eliminación de hipótesis. Los investigadores redujeron la lista de explicaciones viables. Lo que quedó fue una respuesta basada en pruebas, y no en especulación. Aunque cambiara la forma tradicional de entender la dinámica entre depredadores marinos. ¿Y tú, qué opinas? ¿Puedes imaginar quién fue el responsable? Déjalo en los comentarios. Y no olvides descubrir más datos interesantes en la esquina inferior derecha de la pantalla. Otra explicación fue la que más llamó la atención del público: la idea de que el megalodón, el enorme tiburón prehistórico, podría seguir vivo en las profundidades del océano. El atractivo de esta teoría era fácil de entender. Un tiburón blanco sano aparentemente había sido devorado en un solo evento contundente, lo que sugería la presencia de un depredador de tamaño y fuerza extraordinarios para muchas personas. Ningún animal moderno conocido parecía capaz de algo así. El megalodón, considerado el tiburón más grande que ha existido, parecía encajar perfectamente en ese papel. Carcharodon megalodon fue una especie real, respaldada por un amplio registro fósil hallado en distintas partes del mundo. Estos tiburones aparecieron hace unos 23 millones de años y se extinguieron hace aproximadamente 6 millones de años. Las estimaciones científicas más conservadoras sitúan su longitud entre 15 y 18 metros. Sus mandíbulas eran lo bastante grandes como para engullir presas de gran tamaño, y sus dientes podían alcanzar cerca de 18 centímetros. Huesos fósiles de ballenas con enormes marcas de mordida confirman que cazaba grandes mamíferos marinos, y estudios biomecánicos indican que tenía una de las mordidas más potentes registradas desde un punto de vista puramente físico. Un megalodón sobreviviente podría matar y devorar sin dificultad a un tiburón blanco actual.
Quienes apoyaban la teoría señalaban que gran parte del océano sigue sin explorarse y mencionaban casos como el del celacanto, que se creyó extinto durante millones de años antes de ser redescubierto. Para sugerir que el megalodón podría ocultarse en regiones profundas y aisladas. Sin embargo, el análisis científico mostró rápidamente fallas importantes en esta hipótesis. No existe ninguna prueba física de megalodones vivos, no hay dientes recientes, ni avistamientos confirmados, ni registros de sonar o grabaciones acústicas. A pesar del monitoreo constante de los océanos en todo el mundo, las poblaciones de ballenas, que serían una presa esencial para un depredador de ese tamaño, no presentan señales de ataques compatibles con un tiburón de 15 metros. Desde el punto de vista ecológico, mantener incluso una pequeña población requeriría enormes cantidades de alimento y produciría efectos evidentes en los ecosistemas marinos. Algo que no se observa. El registro fósil también contradice con fuerza la idea de su supervivencia. Los restos de megalodón desaparecen por completo después de hace 6 millones de años, coincidiendo con cambios ambientales importantes que probablemente causaron su extinción, de manera aún más decisiva. Los datos de la etiqueta de Shark Alpha descartaron esta posibilidad. La temperatura interna registrada, de unos 25 grados Celsius, no coincidía con lo que se esperaría de un depredador gigantesco de esa escala, pero sí encajaba con la de un gran tiburón blanco moderno. Los patrones de profundidad y movimiento también coincidían con el comportamiento actual de tiburones, no con el de un animal prehistórico colosal. La geografía debilitó todavía más la teoría. Las aguas frente a Australia Occidental son transitadas y estudiadas con frecuencia, lo que hace muy poco probable la presencia oculta de un tiburón de 15 metros sin ser detectado. A medida que los investigadores desmontaban la explicación del megalodón, quedó claro que su popularidad se debía más a su impacto en la imaginación colectiva que a una base científica sólida. A medida que la investigación avanzaba, los científicos concentraron su atención en las explicaciones que mejor coincidían con las pruebas disponibles. Cada posible depredador debía cumplir condiciones muy estrictas, marcadas por los datos del dispositivo de seguimiento. Cualquier teoría que no encajara con esos parámetros era descartada de forma sistemática. Aunque la hipótesis de la orca parecía convincente al principio, empezaron a surgir contradicciones importantes. En 2017, varios cuerpos de tiburones blancos aparecieron en la costa del Cabo Occidental con lesiones casi idénticas. Los cuerpos estaban en gran parte intactos, pero sin hígado. Extraído con una precisión sorprendente, este patrón llevó a los científicos a señalar a dos orcas, conocidas como Port y Starboard, como posibles responsables. El impacto ecológico de estos ataques estaba bien documentado. En las zonas donde aparecían orcas, los tiburones blancos huían de inmediato. Poblaciones enteras abandonaban sus áreas de caza durante meses. Algo observado no solo en Sudáfrica, sino también en lugares como la Bahía de Monterrey en California. Las lecturas de temperatura debilitaron aún más la teoría de la orca. Como mamíferos de sangre caliente, las orcas mantienen una temperatura interna entre 36 y 38 grados Celsius. Sin embargo, los datos registrados no coincidían con esos valores. Además, los patrones de movimiento mostraban actividad prolongada en aguas profundas, sin intervalos regulares de ascenso a la superficie. Algo imposible para un mamífero que necesita respirar aire, pero completamente normal en los tiburones. El contexto geográfico y ecológico también generaba dudas. En la zona frente a Australia Occidental, no se habían documentado desplazamientos masivos de tiburones causados por orcas, ni se observó un comportamiento extraño en otros ejemplares del área. El suceso parecía aislado, y no parte de una alteración mayor del ecosistema, como suele ocurrir cuando intervienen orcas. Además, las orcas cazan en grupo, y un evento prolongado llevado a cabo por un solo depredador no encajaba con sus estrategias sociales conocidas, con estas inconsistencias acumulándose. Los investigadores volvieron a considerar la depredación entre tiburones como la explicación más sólida. Este fenómeno ya se había demostrado mediante análisis de marcas de mordida y estudios de ejemplares, en los que se hallaron tiburones más pequeños dentro del estómago de otros más grandes. Los datos del rastreador coincidían exactamente con esta hipótesis. El aumento de temperatura correspondía al entorno digestivo de un gran tiburón
con capacidad de mantener parte de su cuerpo más caliente que el agua. El descenso profundo y el movimiento sostenido reflejaban el comportamiento típico después de alimentarse. Incluso el tiempo que tardó la etiqueta en ser expulsada coincidía con los periodos de digestión conocidos para tiburones de gran tamaño. Al analizar todas las pruebas en conjunto, la conclusión se volvió cada vez más clara. Shark Alpha había sido atacada y devorada por otro tiburón blanco mucho más grande. La tarea de explicar de manera definitiva la desaparición de Shark Alpha quedó en manos de científicos de la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, la Agencia Nacional de Investigación de Australia, y una de las instituciones científicas más prestigiosas del hemisferio sur, con amplia experiencia en biología marina, oceanografía e investigación ecológica. El CSIRO estaba especialmente preparado para analizar el caso. Cuando la etiqueta recuperada mostró datos anómalos, los investigadores del CSIRO entendieron de inmediato que se necesitaba una investigación forense completa. Para descubrir qué había ocurrido, era necesario un método ordenado y basado en pruebas. Con ese objetivo, se formó un equipo multidisciplinario. Ecólogos marinos aportaron conocimientos sobre relaciones depredador, presa y funcionamiento de ecosistemas. Especialistas en dispositivos de seguimiento interpretaron los registros electrónicos. Oceanógrafos ofrecieron información detallada sobre temperaturas locales, perfiles de profundidad y corrientes marinas. Fisiólogos estudiaron tasas metabólicas, procesos de digestión y temperaturas internas de posibles depredadores. Esta colaboración permitió examinar la evidencia desde distintos ángulos científicos. El interés del público y de los medios creció rápidamente. Acompañado de especulaciones y críticas, algunas personas consideraban inútil la investigación, mientras otras insistían en teorías con criaturas exóticas o prehistóricas. A pesar de ello, el equipo del CSIRO se mantuvo enfocado en un análisis riguroso, tratando la etiqueta y sus datos como evidencia forense y no como material para conjeturas. La investigación comenzó con una revisión exhaustiva del dispositivo y de cada dato registrado. Los científicos reconstruyeron una línea de tiempo precisa, analizando el paso de lecturas normales a valores anómalos para identificar los momentos clave. También estudiaron el estado físico de la etiqueta recuperada. Las señales de corrosión y desgaste fueron examinadas al microscopio, mostrando patrones compatibles con exposición química y presión mecánica, no con daños ambientales al azar, para contextualizar los hallazgos. El equipo comparó los datos de Shark Alpha con los de cientos de otros tiburones marcados y revisó información oceanográfica de la región. También consultaron bases de datos sobre avistamientos y comportamientos de depredadores en busca de coincidencias de tiempo y lugar. La colaboración internacional fortaleció el análisis, ya que expertos de regiones como Sudáfrica y California evaluaron la evidencia y ofrecieron opiniones independientes. Simulaciones por ordenador pusieron a prueba distintos escenarios de depredación para comprobar si podían reproducir los patrones de temperatura y movimiento observados. Además, en laboratorio se expusieron etiquetas similares a entornos químicos controlados que imitaban fluidos digestivos de diferentes depredadores, generando referencias para comparar con el dispositivo recuperado. Un punto central fue la interpretación de los datos térmicos. Los tiburones blancos poseen estructuras circulatorias especiales que permiten que partes de su cuerpo, incluido el estómago, estén mucho más calientes que el agua circundante, aunque sigan siendo más frías que la temperatura interna de los mamíferos marinos. Los registros de movimiento reforzaron esta conclusión. El descenso rápido hasta casi 600 metros y la actividad sostenida en aguas profundas coincidían con el comportamiento de grandes tiburones, capaces de permanecer sumergidos durante largos periodos, sin salir a la superficie. Los cambios rítmicos de profundidad indicaban nado activo y no hundimiento pasivo, ni patrones típicos de mamíferos. El análisis químico aportó confirmación adicional. Los residuos hallados en la etiqueta mostraban exposición a condiciones ácidas y enzimas propias del estómago de un tiburón, generando un perfil distinto al de la digestión de mamíferos. Finalmente, el tiempo que el dispositivo permaneció dentro del depredador: entre 4 y 6 días.
Coincidía con los periodos conocidos de digestión en tiburones de gran tamaño que procesan presas voluminosas. Todas estas líneas de evidencia apuntaron a una única explicación sólida desde el punto de vista científico. Shark Alpha había sido devorada por un tiburón blanco mucho más grande. Una conclusión sustentada en datos fisiológicos, químicos y de comportamiento, y no en simples suposiciones. Con base en todos los datos disponibles, el equipo de investigación estimó que el depredador medía entre 5 y 6 metros de longitud y podía pesar más de 1.800 kilogramos. Un tiburón de ese tamaño tendría la fuerza en la mandíbula necesaria para atacar a un ejemplar de 2,7 metros, la masa corporal suficiente para dominarlo y la capacidad estomacal para ingerirlo. Aunque no son comunes, tiburones blancos de estas dimensiones existen en aguas australianas y representan adultos plenamente desarrollados en el límite superior del tamaño de la especie. El hallazgo provocó un fuerte impacto tanto en la comunidad científica como en el público en general, durante años. El tiburón blanco fue presentado como el máximo depredador del océano. Situado sin rival en la cima de la cadena alimentaria marina, la cultura popular reforzó esa imagen a través de documentales, películas y múltiples representaciones en los medios. El tiburón blanco era visto como la criatura que todos temían, el cazador perfecto al que nada podía amenazar. Para el equipo del CSIRO, resolver este caso fue más que cerrar un expediente inusual. Fue una demostración del valor del método científico, del análisis cuidadoso y del razonamiento basado en pruebas, en una época en la que las teorías llamativas y la especulación suelen dominar la conversación pública. Los investigadores mostraron que la paciencia y el rigor pueden revelar la verdad incluso en situaciones desconcertantes, en lugar de dejarse llevar por explicaciones exóticas. Siguieron la evidencia hasta el final. Esta realidad no se limita a los tiburones, sino que se aplica a todo el ecosistema marino, cada ser vivo, desde el pez más pequeño hasta la ballena más grande. Forma parte de una red de depredación y competencia. La cadena alimentaria no es una escalera con posiciones fijas, sino una red dinámica que cambia según las circunstancias, el lugar y las características individuales. Un depredador dominante en un contexto puede convertirse en presa en otro. El misterio ha sido resuelto. Así es la vida en el océano. Impresionante, dura y completamente implacable. Si te gustó el video de hoy, no olvides dar me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas exploraciones. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.